HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars. Hoy nos acompaña César Collazos desde la Universidad del Cauca, Colombia, con el tema Diseño de aplicaciones interactivas desde una perspectiva del ser humano. Gracias Jaime, gracias Alicia, muy buenos días, buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a Hilbert, por la colaboración. Segundo, como decía Jaime, unirme al sentimiento por el sensible fallecimiento del padre de nuestro gran amigo y colega Francisco Luis Gutiérrez. Tercero, invitarlos a enviar sus artículos a nuestro congreso insignia, que en este año, pues debido a la situación, se va a realizar de manera virtual en Arequipa, el 6º Congreso Iberoamericano de Interacción Humano-Computador, que nuestros organizadores, Klinge y Karina, han hecho una gestión muy interesante para que el evento sea organizado de manera virtual y sea gratis. Tenemos una cantidad de revistas asociadas. La fecha límite para envío de artículos es el día de mañana, entonces la invitación a enviar estos trabajos. Bueno, agradecerle a Alicia por su interesante presentación, porque nos da una perspectiva, como lo decía Jaime, desde el enfoque empresarial. Y eso último que decía Alicia lo voy a empatar a lo que yo voy a empezar a hablar, que tiene que ver con la importancia del ser humano en todo el proceso de desarrollo. Mi charla la he orientado hacia el diseño de aplicaciones interactivas desde una perspectiva del ser humano. Bueno, ya como lo decía Jaime, soy profesor titular adscrito al Departamento de Sistemas de la Universidad del Cauca en Colombia. Y pues lo que voy a mencionar es que hoy en día estamos llenos de tecnología. Para todo lo que utilizamos muchas veces la tecnología está inmersa en nuestras vidas diarias. Sin embargo, el gran problema de todo esto es que muchas de estas innovaciones tecnológicas adolecen de un componente muy fuerte y es de la innovación responsable. Muchas innovaciones traen consigo en muchas ocasiones dilemas de distinta índole en diversos ámbitos como pueden ser la privacidad, sostenibilidad, seguridad o la confiabilidad. Implementar o implantar criterios sistemáticos y procesos dirigidos a realizar innovaciones responsables que contemplen profundamente sus pros y sus contras, que no se basen solamente en decisiones estrictamente superficiales para solucionar problemas y que no persigan como fin último el enriquecimiento económico de unos pocos, es el objetivo de alguna manera. Y en esa índole es lo que queremos tratar o lo que quiero mostrar en esta charla, que es lo que venimos realizando al interior del grupo de investigación IDIS que tenemos en la Universidad del Cauca, de empezar a desarrollar tecnología desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva de diseño responsable. Considerando siempre, como decía Alicia, el usuario como elemento esencial de todo el proceso de desarrollo. Considerando siempre para quién diseñamos, porque lastimosamente al no considerar el usuario en el proceso de diseño, obviamente nuestros productos van a resultar como lo que vemos ahí, que son completamente contrarios a las necesidades de cada una de las personas. Y en este orden de ideas es muy importante considerar y trabajar de forma multidisciplinar. Entender de que esto es un proceso en el cual hay muchas personas que están trabajando. De hecho, en uno de las revistas de ACM, de CICAI, del día de ayer, uno de los artículos, perdón, salió que nuestra profesión de ciencias de la computación o ingeniería informática cada día más está cercana a las ciencias sociales. Y la realidad es eso, porque alguna vez con Alicia también lo hablábamos de la importancia de tener antropólogos, sociólogos en todo el proceso de desarrollo y de diseño, donde tenemos que tener un trabajo participativo entre diseñador y usuario, entender el contexto, entender el entorno para que realmente los productos satisfagan las necesidades de las personas. Y esto viene porque muchas veces nosotros como diseñadores de productos tecnológicos nos centramos muchas veces en el diseño, que puede ser muy importante, pero desconocemos el usuario. Y al desconocer el usuario, sabemos que el usuario va a tener un comportamiento completamente diferente a lo que hacemos, como la gráfica que mostramos ahí, o viendo lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la pandemia, con el tema del distanciamiento social, las políticas que se plantean de distanciamiento social, ¿cierto? Que ese es el diseño desde la perspectiva de UX, sin embargo la experiencia del usuario es completamente diferente.
porque el usuario tiene un comportamiento muchas veces diferente a lo que pensamos. Y por eso la importancia y lo que decía Alicia, de que realmente si no entendemos, si no estamos in situ, conociendo cómo la gente trabaja, difícilmente nuestros productos van a satisfacer esas necesidades. Entonces lo que hemos venido trabajando un poco es tratar de trabajar en un modelo integral, donde tengamos por un lado el tema de la factibilidad desde la perspectiva tecnológica, obviamente es importante, pero también el tema del negocio también es importante porque uno no hace un producto sin que tenga un tema, un retorno, una inversión. Pero hay otro componente que muchas veces adolecemos y es el componente de los valores humanos. Entonces la idea es tratar de tener esta triada y tratar de tener una integración entre estos tres componentes en lo que se denomina un diseño o una innovación en el diseño de alguna forma. Y entonces en este orden de ideas, nuestro enfoque, que lo voy a presentar, lo hemos venido trabajando desde tres perspectivas, combinando técnicas de diseño centrado en el usuario, técnicas de design thinking, de pensamiento de diseño, y técnicas de value sensitive design, que es diseño sensible a valores humanos para el desarrollo de tecnología. Y voy a tratar de explicar muy a grosso modo cada uno de ellos. Entonces, lo primero es diseño centrado en el usuario, y he tomado la gráfica de nuestro gran amigo Tony Granollers, que pues es uno de los pioneros en el tema de diseño centrado en el usuario, que plantea todo un proceso donde el usuario, como lo vemos, está inmerso en todo ese proceso. No solamente al final, como tradicionalmente se hace cuando se desarrolla productos tecnológicos, sino en todo el proceso. Este modelo de diseño centrado en el usuario parte de algo muy importante, y es que hay que entender a los usuarios, entenderlos en todo su contexto, envolver a los usuarios o incorporar a los usuarios en todo el proceso de desarrollo, con un proceso de evaluación centrada en los usuarios, un proceso completamente iterativo, de pruebas, y lo decía Alicia claramente, el prototipado como elemento fundamental, y considerar toda la experiencia del usuario en todo el proceso, e incluir múltiples perspectivas, por eso hablamos de la importancia de trabajo multidisciplinar. Por otro lado, incorporamos técnicas de design thinking, que el modelo de design thinking es una estructura bastante antigua, pero que hoy en día se ha vuelto a retomar, que es un término paraguas que se utiliza como una forma de pensar y trabajar, donde busca identificar y satisfacer necesidades y problemas de las personas desde lo que es tecnológicamente posible y lo que es viable económicamente, y de alguna forma combinando los componentes humanos. Entonces, una combinación de pensamiento crítico con pensamiento analítico. Y por otro lado, tratamos de integrar el concepto de Value Sensitive Design, que es un concepto relativamente nuevo, diseñado por Batya Friedman y Peter Canat en la Universidad de Washington, en el cual consideran que el aspecto fundamental en la forma de desarrollar tecnología es a través de la incorporación de valores humanos en los requerimientos técnicos. Y ahora lo voy a explicar un poco más en detalle. Este modelo de Value Sensitive Design, donde, por ejemplo, nuestra colega Rosa Gil ha trabajado bastante en este tema, plantea de que los valores humanos deberían estar integrados como requerimientos de diseño incluso. ¿Sí? Lastimosamente nosotros cuando diseñamos partimos de unos requerimientos de diseño y nos olvidamos de estos valores humanos. Este método, esta técnica, que es un componente más filosófico que metodológico, nosotros estamos tratando de trabajar en alguna tesis doctoral ahora, tratando de diseñar una estructura metodológica para incorporar este componente Value Sensitive Design en el proceso de desarrollo de software. Incluye muchos componentes de los procesos de desarrollo de las ciencias sociales. Y este modelo, muy a grosso modo, parte de que tradicionalmente nosotros como ingenieros, como informáticos, cuando desarrollamos un producto tecnológico partimos de requerimientos de diseño. Sin embargo, lo que plantea Batya Friedman y Peter Canat es que deberíamos, antes de considerar estos requerimientos de diseño, entender las normas y valores. Y lo voy a colocar con un ejemplo. Imaginémonos que vamos a diseñar un videojuego para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje en niños con autismo, por ejemplo. Entonces nos plantean de que los niños con autismo pues tienen un problema social, un problema de comunicación, y entonces utilizamos una estrategia de gamificación para poder tratar de involucrar a los niños de manera más activa y con eso poder mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tenemos unos requerimientos de diseño bien estipulados y a partir de eso jugamos. Entonces, si queremos diseñar un juego bien importante, una de las características interesantes de la estrategia de gamificación es lo que se denomina el engagement. O sea, ¿cómo logramos que los niños se comprometan tanto, se metan tanto en el juego que a través del juego aprendan? Hasta ahí está interesante. Sin embargo, ¿qué pasa si cuando empezamos a diseñar el juego, usamos todas las estrategias de gamificación, funciona muy bien, sin embargo, empieza a aparecer un problema muy grande y es que se genera adicción en los niños? Es como un componente que nosotros habíamos considerado importante, llega un momento en que deja de ser tan importante porque aparece otro gran problema. Porque posiblemente no consideramos esas variables que pueden afectar directa o indirectamente a todos los implicados. En este modelo,
se habla de tener stakeholders directos, que tradicionalmente cuando uno desarrolla software son los con los que uno interactúa. Pero ¿qué pasa con los stakeholders indirectos? Los que de una u otra forma se van a ver afectados por el uso de nuestra tecnología. Y aquí viene un componente muy grande y por eso el tema de esa innovación responsable. Porque nosotros como informáticos somos muy responsables de los diseños que estamos haciendo. Creo que ustedes han visto todo lo que se ha presentado, por ejemplo, el día de ayer, que hubo una especie de debate y de cuestionamiento a estas grandes empresas, Facebook, Twitter, bueno, Twitter no tanto, pero Google, por todo el tema de protección de datos y todo lo que hay detrás de todo esto, ¿sí? Porque justamente hay un componente ético que estamos adoleciendo, que no incorporamos en nuestro proceso de desarrollo. Entonces, el modelo que hemos venido trabajando, que planteaba Alicia, es un modelo clásico de desarrollo de software que tiene investigación, planeación, ejecución y medición, pero donde hemos tratado de incorporar estos componentes en todo el proceso, y voy a tratar de explicar algunas fases de este, por efectos de tiempo. Lo hemos dividido en tres fases: fase de inspiración, de ideación y de implementación. En la fase de inspiración, nosotros como grupo hemos pensado, o tratamos de pensar de que el usuario debe ser concebido y debe ser visto desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva cognitiva, entender cómo el ser humano se comporta, cómo el ser humano entiende, cómo el ser humano procesa la información. Desde una perspectiva cultural, porque posiblemente el desarrollo que yo haga en mi contexto no necesariamente tiene la misma significancia en otro contexto, y el entendimiento del ser humano desde la perspectiva de los valores. Hay aspectos de valores que posiblemente en una comunidad de Arabia, por ejemplo, tengan una significancia diferente a como nosotros lo percibimos. Entonces, si no entendemos ese contexto en todas estas variables, difícilmente podemos desarrollar tecnología basada en los usuarios, ¿sí? Y entender a los usuarios no significa solamente conocer al usuario, que es lo que tradicionalmente hacemos. Hacemos encuestas que son interesantes, que nos permiten tener lo que se denomina un marketing cuantitativo, entender el género, la edad, las capacidades de compras, etcétera. Sin embargo, muchas veces adolecemos de otros componentes que tienen que ver más con la parte de comprensión del usuario. Entender al usuario desde una perspectiva más cualitativa, problemas, retos, preocupaciones, deseos, y por eso lo que hemos venido hablando de la experiencia del usuario. El entender involucra un componente muy importante de la innovación, la identificación de necesidades, pero hay algo muy importante que quiero resaltar que decía Henry Ford. Si le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, seguramente hubieran dicho un caballo más rápido. Y aquí viene la importancia de nosotros como desarrolladores, porque muchas veces con las encuestas nos dan información, pero no necesariamente es lo que necesitamos, ¿ok? Puede ser unas necesidades muy particulares, pero aún falta más. Adicionalmente que, como decía Margaret Mead, lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente dice que hace son cosas completamente diferentes. Por eso lo que decía Alicia, la importancia de estar en el sitio, de conocer. Porque yo puedo hacer una encuesta que me digan cómo se siente con la plataforma tecnológica, con Zoom como herramienta para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en este modelo de educación en emergencia que sentimos. Y mucha gente va a colocar bien para evitar que digan que es que yo no sé utilizar la tecnología. Pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo realmente sienta cuando utilizo este producto. Y por eso la importancia de estos procesos de evaluación con el usuario. Y aquí, para realmente llegar a diseñar productos que sean sensitivos o que tengan en cuenta las características de las personas, hay que generar tecnología basada en la empatía. Y la empatía se refiere a la capacidad de colocarse en los pies de los demás y comprender sus necesidades, puntos de vista, inquietudes, experiencia y contexto en la vida general. Como lo muestra en esa gráfica, no solamente es ver el 6 de la misma manera, sino saber cómo exactamente se siente el usuario. Si yo como desarrollador de tecnología siento y sé cómo Alicia se siente cuando utiliza mi app que yo desarrollo, posiblemente va a tener la capacidad de entenderla y desde esa perspectiva diseñar un producto más adecuado a sus características. Si no, difícilmente. Y ese es el gran reto. Necesitamos de alguna manera cambiar un poco muchas de las estructuras, colocarse en los zapatos de la otra persona para lograr de alguna manera diseñar productos más centrados en las personas. Afortunadamente existen muchas técnicas que nos permiten ayudarnos a caracterizar estos usuarios. La técnica persona, por ejemplo, que se utiliza mucho en el desarrollo de sistemas interactivos, y existen muchas más, voy a mencionar algunas: los focus group, benchmarking, técnicas de un día en la vida de simulación de experiencias. Existen muchas herramientas que nos permiten ayudarnos a comprender un poco más y entender un poco más el contexto del usuario. Una vez hemos comprendido un poco, la segunda etapa viene en la ideación, en el desarrollo de soluciones que realmente sean creativas. Y hay que tener en cuenta que cuando diseñemos, no diseñamos para el usuario promedio,
diseñemos para los diferentes tipos de usuarios. Me explico. Si yo caracterizo usuarios, por ejemplo, y entiendo que soy una empresa productora de coches y caractericé un usuario que le gustan las camionetas azules, a otro que le gustan los convertibles negros y a otro que le gustan los 4x4 rojos, posiblemente lo que tradicionalmente hacemos es un promedio ponderado de eso y hacemos lo que aparece en la figura superior. Un coche que al final no le va a gustar a ninguno de los tres usuarios. Por eso la importancia de caracterizar diferentes perfiles de usuarios y dependiendo de eso adaptar. Por eso el tema de la adaptación como elemento importante, porque todos los usuarios tenemos comportamientos diferentes. Y tener como fundamento básico del proceso de diseño la creatividad, el desarrollo de soluciones cada vez más creativas que permitan mantener nuestra mente en estado permanente de imaginación. Hay una frase que me llamó mucho la atención para esta presentación y que la traje a colación y es que tradicionalmente nosotros como desarrolladores, cuando tenemos un problema, paramos o nuestra solución para o nuestro proceso termina cuando encontramos una solución al problema. Es lo que decía Albert Einstein. Si le pides a una persona que encuentre una aguja en un pajar, ¿cuándo termina esta persona de hacer su tarea? Cuando encuentra la aguja. Sin embargo, lo que decía Albert Einstein es que él trataría de encontrar todas las agujas posibles en el pajar, porque posiblemente la aguja número 4 es mejor que la aguja número 1. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como desarrolladores. Hacemos una solución que cumpla con estos requerimientos, sin embargo, no es la mejor solución. Y entonces aquí hay que empezar a combinar estrategias, por eso hablamos de lo de design thinking, estrategias que nos permitan a abrir un poco más la mente, estrategias de diverger y converger, o sea, brainstorming, pensar, hacer lluvias de ideas, y después empezar a seleccionar algunas de esas que nos permitan funcionarnos. Afortunadamente también ya existen muchas estrategias que nos pueden ayudar a trabajar en esto. Por ejemplo, para los desarrolladores de juegos hay un libro muy interesante que se llama Game Storming, una herramienta para generar ideas respecto al tema de las dinámicas, mecánicas y de la narrativa de los juegos, que uno puede empezar a utilizar. Existen muchas más. La gente de Value Sensitive Design, por ejemplo, con la que hemos venido trabajando hace un par de años, tiene unas estrategias basadas en tarjetas, donde lo que uno hace es que al diseñador se le incorporan nuevos retos posibles para determinar si esta solución que estamos planteando puede ser adaptada o integrada en otros contextos. Y si puede ser, ¿qué implicaría? ¿Ok? Están lo que se llama las seed cards, son tarjetas en las cuales uno le incorpora un nuevo reto a los usuarios. Por ejemplo, dentro de las seed cards hay una estrategia que se llama 99 ideas adicionales y es que ante un problema no solo encontremos una solución, sino encontrar 99 soluciones posibles. Ya pensar en 99 es difícil, es casi que imposible. Pero si uno empieza a pensar al menos en 3 soluciones posibles, podemos empezar a generar eso que Albert Einstein planteaba. Diseño participativo, por ejemplo, súper importante el tema del trabajo colaborativo, que permita que todas las personas, todos los usuarios potenciales puedan intervenir en las posibles soluciones. Quizá esta persona, como decía Alicia en un momento determinado, la persona que en la pirámide de la empresa, quizá la vemos, suena un poco feo lo que voy a decir, insignificante entre comillas, posiblemente es la persona que conoce mejor la empresa y la persona que nos va a dar la mejor solución al problema que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos mapear todos esos elementos? Un proceso de diseño contextual donde hay que entender nuevamente esto que hemos venido diciendo, entender las necesidades del usuario, las tareas, pero entenderlas realmente, no solamente con las encuestas. No estoy diciendo que las encuestas sean malas. Es una técnica, pero no es la única que permita entender las necesidades. Algo muy importante, diseñar para o diseñar con, es muy diferente. Tradicionalmente hacemos diseñamos para que algo funcione, pero muchas veces no diseñamos con, o sea, diseñamos con las personas, nuevamente lo que dice Alicia. Entonces, la importancia de involucrar a los usuarios en todo este proceso. Sabemos que esto cuesta, es lógico, pero pues la ventaja es que la satisfacción al final es muy grande. Un diseño en el cual todas las personas estén involucradas en este proceso. A ver si me da tiempo, les muestro algún ejemplo de lo que hemos venido realizando al respecto. Estrategias como planeación de escenarios en las cuales nos imaginamos cómo va a ser nuestra solución a futuro y cómo va a ser la interacción del usuario con esos productos que hoy en día no tenemos. Y la última parte, pues es la parte de prototipado, que ya Alicia lo mencionaba como elemento fundamental del proceso de desarrollo. Los prototipos como herramientas que nos permiten comunicar, entender y explorar lo que podría significar ese producto, servicio, proceso o sistema que estamos diseñando, que permite representar un concepto que
para que la gente lo entienda y poder interactuar con ese prototipo, o sea, la importancia de los prototipos. Entonces, resumiendo un poco, es muy importante que cuando diseñemos debemos de dejar centrarnos solo en qué necesita nuestro usuario y en entender por qué lo necesita. Tradicionalmente nos enfocamos solamente en el qué necesitas, pero no nos olvidamos del por qué lo necesita. Entonces, por eso colocamos esos componentes de alegrías y frustraciones, de entender la necesidad de las personas. Siempre hay que entender que debemos comprender cómo nuestra solución va a generar un valor para nuestro cliente, ¿sí? Terminando esas frustraciones y mejorando esas alegrías en cada uno de los usuarios. Nosotros a lo largo de estos últimos años hemos venido trabajando en algunas de estas técnicas y específicamente voy a mostrar dos escenarios en los cuales hemos trabajado que tiene que ver con niños con problemas auditivos. Esto fue un trabajo de una tesis doctoral de Sandra Cano, que ahora se encuentra trabajando en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, donde empezamos a diseñar tecnología de bajo costo para niños con problemas auditivos que les permitiera mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y utilizamos dos técnicas que se llaman una Drawer Intervention y la otra Direct Observation. Lo que estamos haciendo aquí es, íbamos a hacer juegos que permitieran que los niños pudieran mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la idea aquí fue que los juegos no los construíamos nosotros. Los juegos los construíamos con ellos. Y donde observábamos cómo ellos, en el momento de crear sus personajes, le colocaban elementos que realmente eran significativamente importantes para ellos. Y algo que nosotros, por ejemplo, nos encontramos es que en nuestra ignorancia muchas veces en el tema, posiblemente cuando uno va a diseñar para una persona con necesidad especial, y si estamos hablando de personas sordas, quizá yo diseñe mis personajes y evite colocarle orejas grandes o cosas de ese estilo porque pensaría que eso va a ofender al usuario. Sin embargo, cuando ellos diseñaron los personajes, lo más representativo que colocaban, o como elemento más representativo que le colocaban a sus personajes, era orejas grandes y ojos muy grandes. Y la razón por qué, porque ellos sabían de que el tema de la audición era lo que faltaba y que el tema de la visión era el sentido que más iban a utilizar. Entonces, estos personajes, después con algunos diseñadores los mejoramos, pero lo que hicimos, o sea, lo que tengo de mencionar es que fueron personajes creados por ellos, de alguna manera, de tal manera que, o de tal forma que cuando se presentó en el juego, ellos lo vieron muy cercano a lo que ellos querían y por tal razón el proceso de interacción fue simple. Es un poco lo que decía Donald Norman. Coloquemos las interfaces visibles. En el momento que la interfaz sea visible, la gente lo va a trabajar de manera natural. Y es un poco lo que se ha venido desarrollando. Entonces, ese trabajo con ellos nos permitió entender su percepción, entender sus necesidades, sus gustos y sus deseos. Quizá para nosotros como desarrolladores era muy lógico, o era más entendible que íbamos a, o era más lógico, la lógica que no existe de alguna manera, que colocáramos un cierto tipo de personajes. Sin embargo, para ellos se identificaban mejor con este tipo de personajes. Por eso la importancia de trabajar con ellos. Hoy en día estamos trabajando también con adultos mayores en un proyecto que tenemos con Manuel Bolaños y justamente con Francisco Luis Gutiérrez para tratar de incorporar tecnologías como Alexa y todo este tipo de dispositivos que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, sobre todo en el tema de lo que se denomina el envejecimiento activo. Estamos haciendo todo un proceso de interactuar con ellos, entender realmente sus necesidades, comprender sus deseos, sus gustos y de acuerdo a eso diseñar tecnología más acorde a sus características. Ya para ir concluyendo un poco, es muy importante que son reflexiones. Hay que concentrarse en los seres humanos, observándolos. Lo que decía Alicia es básico, esto es clave de todo el proceso. Focus group, sensibilizándote y generando empatía. Hay que ser práctico, concreto, hay que nutrirse de conocimiento, pero no te aferres a la teoría. La teoría le da a uno componentes, pero no necesariamente. Hay que, como decía alguien, hay que salir al terreno y jugar. Hay que untarse de tierra y hay que ir, hay que conocer. Lastimosamente muchas veces nuestras estructuras curriculares hacen que no desarrollemos tecnología con la gente, es decir, que vamos allá, conozcamos cómo es que funciona todo esto y ahí entendemos realmente las necesidades. Atrevernos a diseñar y sobre todo no buscar resultados perfectos, busquemos experimentar. Otro gran problema de nuestras currículas es que siempre estamos buscando la perfección y no se sabe si la perfección hay. Hay que experimentar, ¿no? Por ejemplo, el tema de Leonardo da Vinci. Si alguien le dice quién era Leonardo da Vinci, todo el mundo habla de que era un genio.
expresivo, pero nadie sabe que era disléxico, bueno, la cantidad de problemas que tenía. Y que realmente cuando sacó sus grandes obras fue producto de un proceso de experimentación continuo. O sea, el atreverse a experimentar es importante en todo este proceso. Concédete la libertad de acción y la libertad de flexibilidad. Hay que adaptarse a los contextos. Y esto es por eso tenemos que cambiar un poco nuestra mente en este sentido. Tomar los problemas como un desafío para encontrarles una solución creativa. Y hemos encontrado que hay una cantidad de cosas interesantes. Y sobre todo, ya con esto termino, enfocarse en el tema humano, la perspectiva humana. Edgar Morin decía, hay que aprender a navegar en el océano de las incertidumbres a través de los archipiélagos de las certezas. A pesar de todos estos grandes problemas que hemos tenido, hemos sobrevivido. Me preguntaba cuándo te darías cuenta de que hay muchos más escalones que hacer. El tema de la humanización es un factor fundamental. Hoy justamente estaba antes de la presentación, estaba escuchando un video de un profesor calvo, se me olvidó el nombre, él es un argentino que trabaja en Inglaterra, tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo en Perú en un evento, y él habla mucho de esto y hoy dio una charla justamente respecto a lo que está pasando con Facebook y hablaba de la importancia de la reestructuración de nuestras, valga la redundancia, de nuestras estructuras curriculares como informáticos para empezar a pensar más en las personas y sobre todo con un componente ético. Así como, por ejemplo, yéndonos a lo que está sucediendo ahora con el tema de la vacuna, antes de que la vacuna salga al mercado, debe seguir todo un proceso con unos protocolos muy bien estructurados de alguna manera. Nuestras herramientas tecnológicas también deberían seguir un proceso, porque van a ser usados por las personas. ¿Cuántos problemas se pueden presentar porque nuestros productos que diseñamos hacen que las personas tengan problemas motrices, psicológicos, cognitivos, y lastimosamente no hay un salvaguarda respecto al tema? Y sobre todo porque viene un componente muy fuerte acá, y es que hay una generación nueva que va a empezar a usar los productos que diseñamos. Y también hay una generación que está pasando que quiere usar nuestra tecnología. Hoy en día empezamos a ver de que todo es tecnología. Ahora con el tema del COVID, obligan a que todos tengamos una herramienta tecnológica para poder estar al día. Sin embargo, ¿son las herramientas tecnológicas actuales las más adecuadas a las características de las personas? Posiblemente no. Y cómo nosotros como desarrolladores de tecnología tenemos un gran rol, un gran papel en esto, de empezar a pensar más en las personas, en las necesidades de las personas y que este dispositivo que tenemos, que estamos usando día a día, realmente se convierta en una herramienta valiosa para mejorar la calidad de vida de las personas. Y en ese orden de ideas es un poco lo que quería mencionar. Simplemente recordarles que tenemos una asociación, la Asociación de Interacción Persona-Ordenador, que es nuestra gran bandera, la red que tenemos HCI Colab, donde invitamos a participar a todos. Tenemos a nivel colombiano un capítulo de HCI que se llama Cafeteros, y bueno, este es mi sitio web, que no es usable lastimosamente, y está en construcción. Y mi correo, e invitarlos nuevamente a que se integren en estas iniciativas. No se olviden de mandarnos los artículos al evento que tenemos en el mes de septiembre, que es nuestro evento insignia. Y pues la idea es poder empezar a compartir experiencias que tenemos. Por efectos de tiempo, creo que lo hice dentro del tiempo estipulado, Sí, señor coordinador. Gracias. gracias, Listo, César. está bien. Vale. Muy buena presentación. Desde agregar o considerar la perspectiva humana, una perspectiva muy a priori que hay que considerar. Y como era de esperarse, César, tienes varias preguntas, te las hago pasar y que las contestes, ¿sí? Por ejemplo, aquí el gran Tony Granoles, gran amigo, ¿verdad? También, dice, ¿hay algún modelo de la técnica personas que caracterice el comprender a los usuarios? Sí, muy buena pregunta. De hecho, nosotros estamos tratando de combinar, porque la técnica persona nos trata de identificar ciertas características, sobre todo lo más cuantitativo, pero lo cualitativo no se incorpora. Entonces, hemos empezado a agregarle alguna serie de preguntas, una serie de componentes para incorporar esto. De hecho, hemos buscado el tema de marketing cualitativo, del área de marketing, porque esto es lo que hacen la gente de marketing. Antes de sacar un producto, realmente trata de entender las necesidades de las personas. Y nos estamos basando en estas herramientas que empiezan a integrar estos componentes. Hemos empezado a usarlas y sobre todo hemos empezado a que nuestros estudiantes de informática
lo vean como una herramienta importante. Y lo traigo a colación aquí, Tony, porque nos hemos encontrado que hay profesores que desvirtúan esto, porque dicen que esto es de psicología y que esto no tiene nada que ver con el hard, con la parte computacional. O sea, lastimosamente, Alice hizo una cara como de sorpresa, pero es lo que hay. O sea, si esto no tiene O en el log N, lastimosamente no se ve como computación. Por eso, lo que les decía de este artículo tan interesante que ha salido en el CAI ahora, y es de que las ciencias de la computación cada vez son más ciencias sociales. Es lógico, porque tenemos que tener una comprensión del ser humano en todo su contexto. Pero sí, Tony, se están haciendo algunas cosas, estamos incorporando algunos elementos y nos estamos apoyando de las personas que conocen este tema, es decir, de sociólogos, para entender un poco el comportamiento. Por ejemplo, si vamos a trabajar con personas, con grupos de personas, o sea, si vamos a trabajar como una herramienta colaborativa, y con gente de marketing para que nos ayude a hacer una adaptación o una extensión de la técnica de personas incorporando estos componentes, ¿vale? Sí, justo un estudiante de CIMAT Zacatecas, Gerardo Ortiz, que nos acompaña frecuentemente, hace alusión a esto de cuando pues implica un trabajo multidisciplinario, considerar el aspecto humano. ¿Cuáles son los principales problemas al establecer un equipo multidisciplinario? Y cómo se puede mitigar o evitar estos problemas, ¿sí? Muy buena pregunta, Gerardo, y muchas gracias siempre por estar colaborando con nosotros. Eso es algo que con Tony siempre lo hemos discutido, la verdad. Porque hablamos de trabajo multidisciplinario y a veces no lo hacemos. Es complejo, no es fácil. Esto no es de soplar y hacer botellas, porque las personas tenemos nuestras personalidades, caracteres diferentes. El tratar de integrar a todas las personas en torno a una tarea común no es una tarea sencilla. Y ahí hay que empezar a buscar estrategias. Posiblemente una de las, más que soluciones, es una recomendación al menos que nosotros hemos hecho, es que nuestras asignaturas, ahora no, pero anteriormente tenían una modalidad de ser asignaturas multidisciplinares, me explico. Es decir, en nuestros cursos no solamente teníamos estudiantes de informática, computación y afines, sino que teníamos estudiantes de diseño, de comunicación social, de biología. Es decir, teníamos de antropología que permitía que hubiera ese diálogo de saberes, ¿ok? Que tengamos una perspectiva diferentes perspectivas de entender un mismo problema. Y eso es realmente interesante. Es decir, en la medida en que nuestras currículas sean más colaborativas, es decir, y tener una currícula más integral, posiblemente nos da esa posibilidad de empezar a trabajar en equipo. Lastimosamente no es fácil porque siempre a este tipo de soluciones, nosotros como informáticos, cuando nos colocan un problema ya estamos pensando en la solución, estamos pensando en si utilizamos la estructura de datos X, Y o Z, porque de alguna forma es la manera como nos han educado, ¿sí? Y entonces en ese diálogo de saberes nos permite integrar cosas. Y quiero hacer, por ejemplo, una anotación. Hace un tiempo estábamos desarrollando una aplicación para comunidades indígenas. Yo vivo en una región donde tenemos muchas comunidades indígenas y ya nosotros como informáticos habíamos llevado la solución. Ya habíamos pensado geniamente cuál era la solución. Sin embargo, cuando lo llegamos a la comunidad, nos la desecharon completamente, porque tienen una forma de trabajo completamente diferente ellos. Ellos trabajan en algo que se llama la minga, y es que antes de tener una solución, todo el problema tiene que ser atacado entre todos los integrantes de la comunidad. Es una forma muy diferente de ver las cosas. Y esto hace que tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar, ¿vale? Gracias, Gerardo. Ahora una pregunta con respecto a trabajo con personas mayores. Pregunta Mafe Montoya. ¿Tienes alguna recomendación particular para trabajar con esta población? Porque ellos han realizado algunas entrevistas contextuales y muestran algo de frustración con la tecnología. ¿Cómo han reaccionado en tus pruebas? Gracias, Mafe. Mafe es una egresada del programa de la maestría en la Universidad Tecnológica de Pereira, gran colaboradora también de nuestro grupo. Sí, específicamente, digamos, nosotros con los adultos mayores, lo que hemos venido trabajando y un poco con lo que decía Alicia, hemos diseñado una herramienta que se llama, o estamos trabajando en el diseño de una herramienta que se llama una herramienta para medir el grado de aceptación de tecnología por parte de los adultos mayores. Porque claro, ¿qué es lo que sucede? Uno puede preguntarle a la gente, ¿le gusta, no le gusta?
Y hay veces, volvemos a lo mismo, lo que la gente dice, lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace, no necesariamente es lo mismo. Y muchas veces estas herramientas o estas encuestas, hemos hablado con los adultos, entonces, o con gente que está fuera de la tecnología y coloca, sé manejarlo, porque si yo coloco no, se entiende que es como si yo no tuviera el conocimiento técnico para entender algo. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces se miente. Entonces, estamos haciendo una herramienta que permita medir mucho mejor ese grado de adopción. Y en ese orden de ideas, existen ya algunas técnicas, algunos instrumentos, estamos adaptándolos al contexto muy específico. Nosotros estamos trabajando en una región del sur colombiano para medir el grado de aceptabilidad. Por ejemplo, con respecto al tema de Alexa, una de las cosas que empezamos a hacer fue un tuning de Alexa. En esta región del sur colombiano, tienen un icono, por decirlo así, que es el cuy o curí, que es un animalito que es parte de su cultura, ¿sí? De su idiosincrasia. Y entonces lo que hicimos ahora fue algo que nosotros llamamos cuy Alexa, que es la Alexa en forma de un cuy, que es con el que ellos interactúan. Y con eso hemos tenido un grado de aceptación un poco mejor de la tecnología. O sea, es una de las primeras etapas para romper un poco esa barrera. Pero estamos diseñando instrumentos para medir ese grado de aceptación, adaptarlo a cada uno de los contextos, ver, por ejemplo, si la interacción a través de la voz es el mejor mecanismo o si la interacción a través de otros sentidos es el más adecuado. La única forma, y como decía Alicia, esto es probando con ellos ahí in situ y haciendo trabajo de campo, ¿sí? Entonces estamos haciendo algunos ejercicios con ellos para entender ciertos componentes y cierta forma de comportarse de estas personas en estos escenarios, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a unas preguntas más difíciles todavía. La lanzan porque sabes que los puedes responder. Del gran amigo Juan González Calleros, de la UAP Puebla, México. Dice, en tiempos de pandemia se hizo evidente la ausencia de diseño centrado en las personas y con empatía. La mayoría de las plataformas de aprendizaje en línea no son usadas por los docentes, en su mayoría ya de edad avanzada porque no pueden, simplemente no entienden. ¿Qué pasa? ¿Por qué no diseñan para todos? ¿En dónde empezamos a cambiar esta realidad? Es como que la gran pregunta, la última también. Sí, Sí, de hecho, muchas gracias, Juanito. Lo que se llama el diseño para todos, ¿no? Un diseño accesible, sí. un diseño universal, Ajá. que considere las características de todas las personas independiente de sus condiciones. Porque lastimosamente diseñamos algo que decía Tim Berners-Lee, el poder de la web era el poder de llegarle a todo el mundo. Y hoy en día muchas veces de las herramientas que diseñamos estamos haciendo que la brecha digital, en lugar de disminuir, aumente, porque tiene que tener unas habilidades mucho más grandes para poder utilizar esa tecnología, que es un poco lo que decía Alicia, ese grado de aceptación de la tecnología por parte de las personas, que no es fácil. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar en esto? Es que justamente nosotros como diseñadores de tecnología tengamos que tener en cuenta de que quiénes son los que van a usar el producto. Son los usuarios, no somos nosotros necesariamente. Pues claro, yo puedo haber hecho el diseño de Zoom. Yo, César Collazos, diseñé Zoom, qué sé yo, o la herramienta, pero la diseñé desde mi perspectiva, pero no necesariamente era la perspectiva del docente que iba a estar confinado 40 días o 80 días, ¿sí? En un escenario en el cual tenías al abuelo, a los niños corriendo y esto funcionaba mágicamente. No, no, claro, y lo que dice Juan es muy cierto. Y el gran problema es la adopción de tecnología per se. O sea, no es un proceso de simplemente comuníquese, cúmplase, o sea, incorporarse, sino que hay un proceso de adopción, ¿sí? Que es lo que dice Alicia, y ese proceso requiere de un entrenamiento, requiere de adecuar el contexto para que esto funcione en diferentes escenarios. Y hay que empezar, por eso hablamos de esta estrategia de que nosotros como diseñadores incorporemos esos componentes. Por eso cuando hablaba de Value Sensitive Design se habla de los stakeholders directos y los stakeholders indirectos. Cómo eso que estoy diseñando puede afectar a una gran cantidad de personas. Pero si no lo consideramos en el proceso de diseño, pues esto no funciona. Entonces, hay que empezar a modificar un poco las estructuras académicas en las cuales venimos trabajando. Esto, aunado a lo que decía Gerardo, tenemos que trabajar multidisciplinarmente, tenemos que verlo desde diferentes disciplinas,
Por ejemplo, Alicia tiene una perspectiva antropológica muy interesante, porque su formación es de antropología. Entonces tiene una visión mucho más amplia de lo que es todo esto. La tecnología tiene que ser hecha por todos, para todos. Y en ese orden de ideas, estos modelos de DSU, pero viéndolo integralmente, creo que puede ser una buena alternativa. No sé, Juan, si te respondí o no. Y bueno, ahí nos dirá Juan ahorita, en un momento. Ya por último, la pregunta de Luis Freddy Muñoz Sanabria. Dice, a veces pienso que la creatividad está mediada por los medios de producción. En los métodos expuestos, veo un gran problema, es la comunicación. ¿Habría que trabajar en un modelo que permita la intercomunicación? Gracias, Luis Freddy, un placer verte, al menos virtualmente. Sí, pues creo que uno de los grandes problemas acá es que hablamos de un trabajo multidisciplinar. Y en un trabajo multidisciplinar lo importante es generar eso que se denomina el conocimiento colectivo. Es decir, todos los actores, todos los stakeholders directos o indirectos que participan en el desarrollo de la solución tienen que tener una misma perspectiva de hacia dónde vamos. Si no, pues difícilmente esto funciona. Y esto no es fácil porque trabajamos con seres humanos que tenemos diferentes perspectivas. Además, porque nos han enseñado no necesariamente a trabajar en equipo. O sea, yo diseño mi producto como informático y yo pienso en ceros y unos, pero no pienso como el diseñador gráfico que lo ve desde otra perspectiva. Para el diseñador posiblemente lo más importante son la combinación de colores que va a salir acá. Para el informático posiblemente va a ser si la estructura de datos es la más adecuada. Para el sociólogo va a ser otra cosa. Es decir, cada uno tiene una perspectiva diferente. ¿Cómo aunar y cómo integrar esto? Es un tema complejo. Por eso se habla de la innovación responsable. Diseño de tecnología que mejore la calidad de vida de las personas. Yo puedo diseñar una tecnología supremamente interesante, que funcione muy bien, pero si consumo el 90% de los recursos naturales que tiene el planeta, ¿de qué me va a servir esto? Es decir, por eso hablamos de que hay un trade-off, una negociación. O sea, esto que hago va a beneficiar a algunos, pero puede perjudicar a otros. Entonces, ¿cómo logro un equilibrio de todo esto? Y aquí es el gran impacto. Por eso me interesó mucho lo de Alicia, porque claro, ahora hablamos de las industrias 4.0 y esa incorporación de la tecnología en las industrias, pero esa incorporación puede cambiar un poco el proceso de su organización y eso puede ser perjudicial o no. O sea, ¿y cómo medimos eso? ¿Y cómo nos devolvemos a la película para entonces empezar a diseñar y a pensar en desarrollar tecnología basada en una innovación responsable, donde consideremos diferentes valores de privacidad, sensibilidad, seguridad y confiabilidad, por ejemplo, como elementos fundamentales del desarrollo de las cosas? ¿Sí? Entonces, la ecuación hay que empezar a cambiarla y quizá el proceso hay que empezar a cambiarlo. Devolvámonos un poco a los inicios y vemos qué es lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y posiblemente necesitemos nuevas estrategias. Afortunadamente hay algunas técnicas que ya están, que se pueden empezar a incorporar. No es una tarea fácil, sí, pero hay que empezar al menos hay que comenzar. O sea, creo que la premisa de todo esto es que el vaso, o sea, estamos lejos de tener el vaso lleno, pero al menos ya no tenemos el vaso vacío, ¿ok? Ya hay algunas cosas y con eso, pues podemos empezar a hacer, ¿vale? Gracias, Juan, gracias, Luis Freddy. Pues sí, César, tomamos en cuenta la invitación de trabajar desde la perspectiva humana, más siento que bueno, la presentación de Alicia y la vuestra, César, pues se complica aún más con la que propone César, porque de antemano ya dice Alicia, hay que tomar, no es tan fácil trabajar con la industria. Específicamente, si ahora voy con los industriales desde una perspectiva humana, pues va a ser más complicado, ¿no? O sea, que nos lleven, nos consideren, ¿no? O sea, no sé cómo hacerle ahí, quizás sea una pregunta para los dos, si es que tomamos en cuenta ya de innovación humana, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Ya en la industria me refiero. Es un tema, bueno, justamente no es fácil y romper ese gap que existe, porque volvemos al tema de estos tres componentes. O sea, tenemos por un lado el negocio, ¿listo? Y yo como empresario puedo irme por allá y puedo pensar solo en términos de business, y listo, me voy por allá. Por otro lado está la parte tecnológica, pero por otro lado está la parte de valores humanos. Entonces, mientras no haya esa integración en estas componentes, pues no vamos a hacer una
tecnología o una innovación responsable, creo yo, no sé, Alicia, sí. Sí, lo que yo creo es que sí, digamos, la formación en relación a los valores y hacer un desarrollo tecnológico éticamente responsable es de alguna manera una deuda, ¿no? que tenemos en nuestras universidades, ¿no? Centrar en los aspectos humanos del desarrollo tecnológico. Eso es una deuda. Ahora, lo que creo que no podemos desconocer es que las industrias, los propios empresarios, los industriales, si van a seguir viendo el negocio como negocio, porque si no, no sobreviven. Entonces, no podemos de alguna manera como ocultar esta perspectiva que si el negocio de ellos no funciona, no van a hacer absolutamente nada para incorporar tecnología y no van a tener una posibilidad de un aspecto humano en relación a esto. Entonces, lo que yo digo es que por un lado tenemos que formar a nuestros propios recursos, nuestros alumnos, nuestros graduados, en una perspectiva humana que se acerquen a los usuarios, que no necesariamente los usuarios son los clientes. Entonces, si desarrollamos tecnología que puedan utilizar nuestros usuarios y de manera responsable y de manera sustentable y equitativa, van a tener un acercamiento con los usuarios, van a hacer vivir experiencias de los usuarios que les permita que nos permita diseñar y construir productos con estas características. Ahora, un empresario en una industria, si desconoce en qué le puede beneficiar la tecnología en su negocio, no la va a adquirir, no la va a incorporar. Es como tener esa perspectiva humanística y pedirle al capital que sea humanista. Es posible, pero tiene sus limitaciones en los hechos concretos. Entonces creo que quienes tenemos que posicionarnos para construir tecnologías con estas características somos nosotros, los tecnólogos, los desarrolladores, los formadores de los recursos, ¿no? Sí. No, pues sí tenemos mucho trabajo que hacer, o sea, no dentro de del día a día regular, sí que es un gran trabajo, pero pues ahora con la pandemia, con la globalización, con las cuestiones económicas se complica bastante y más, pues como decía Juan, hay que reestructurar los programas de estudio y como decía César, voy a tomar, ahora sí que todos ustedes, presentaciones han sido de gran de toma de conciencia porque sí que se requiere decir, yo Jaime Muñoz tengo algo, creo que puedo aportar algo desde mi trinchera, ¿no? Y así y trabajar en conjunto con las demás comunidades. Me ha pasado que ahorita tengo un artículo que nos dijeron, necesitamos una evaluación, una aprobación de un comité de ética, y fui a la universidad y sí lo van a hacer, me dijeron, pero es que eso se hace desde antes que se haga el trabajo con el usuario, no cuando te está pidiendo el artículo, ¿no? La revista, ¿no? No cuando Claro. la revista está pidiendo el artículo, ¿sí? Entonces, me acordé de sus propuestas aquí, de esa experiencia que tengo, ¿no? Entonces, pues sí hay que trabajar considerando mucho más la perspectiva humana. Bueno, no me queda más que de mi parte agradecerles, gracias César, no te lo he dicho, ¿verdad? Muy importantes presentaciones, de gran aportación para la comunidad, y pues ahí véanlo también ahí están plasmadas las preguntas, las presentaciones se quedan ahora sí para aquí gracias por compartirlas y en el HCICO Lab, el sitio web, ahí las seguiremos difundiendo, incluso los videos en YouTube. Pues no me queda decirles que gracias, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más, César? No, muchas gracias Alicia por el apoyo, gracias Jaime, gracias Hilber de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, gracias a todas las personas que nos siguen en Facebook, y invitarlos a los webinars del mes de agosto. Tendremos a Gustavo Constaín y tenemos a Evelyn Castro de la Universidad de San Agustín. Exacto, tenemos ya. Muchas gracias.
Muchas Sí. gracias, César, Jaime, Gilbert, a todos. Muchas gracias. Sí, gracias, no sé, Y a seguimos viendo. cuidarse. Mañana que presentemos ahí y vendemos unos artículos a estas jornadas. Un año de webinars en interacción humano-computador.